Elena. Mi hermana mayor. La que siempre había sido la favorita. ¿La lista? La que organizaba las navidades y sabía exactamente qué decir en los funerales. La que, según mi madre, tenía cabeza para todo. Yo nunca competí con ella, simplemente acepté que ella brillaba y yo me quedaba en la sombra. Hasta ese día. Cuando la vi entrar en la sala de profesores. Con su sonrisa perfecta y el bolso de diseño que yo nunca me podría permitir. Sentí que algo dentro de mí se partía en dos. Ha sido un malentendido. Dijo delante de la directora. Con voz calma. Lucía y yo estábamos jugando. Se lo propuse como algo atrevido para el personaje. Y ella aceptó. Lucía negó con la cabeza. Pero nadie pareció creerla. Los niños mienten. Los adultos no. Regla no escrita del colegio privado San Ignacio. Salimos de allí con una advertencia para Elena, no volver a tocar el cabello de ningún alumno, y una disculpa tibia hacia mí. Nadie mencionó denuncia. Nadie habló de trauma. En España, estas cosas se arreglan en familia. O se pudren en silencio. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo. Escuchando cómo Lucía lloraba en su habitación. Cada sollozo era un clavo. Me repetía que era mi hermana. Que había cuidado de mí cuando éramos niñas. Que nuestros padres ya estaban mayores y no soportarían un escándalo. Me repetía que el perdón era lo adulto. Pero cada vez que cerraba los ojos veía la foto, la cabeza rapada de mi hija. El miedo en sus ojos. La sonrisa de Elena al salir del colegio como si nada. Al amanecer tomé una decisión que no sabía que era capaz de tomar. No iba a gritar. No iba a llorar delante de ella. Iba a observar. Iba a esperar. Iba a aprender cómo funcionaba su mundo perfecto y, cuando llegara el momento, iba a usar sus propias reglas contra ella. Porque el silencio, descubrí esa mañana, no salva a nadie. Solo retrasa la factura. Durante las semanas siguientes fingí normalidad. Invité a Elena a casa los domingos. Como siempre. Le pregunté por su trabajo en la productora teatral. Por su novio nuevo. Por los viajes que planeaba. Ella hablaba sin parar. Como si nada hubiera pasado. Lucía apenas levantaba la vista del plato. Yo anotaba mentalmente cada detalle, los nombres de sus socios. Los contratos que mencionaba con orgullo. Las fechas de los estrenos importantes. Una tarde. Mientras tomábamos café en la cocina. Elena soltó, Lucía ya está olvidando lo del pelo. ¿Verdad? Los niños son resilients. Sonrió. Yo sonreí también. Claro. Dije. Todo pasa. Pero dentro de mí algo se endurecía. Como cemento fresco. Empecé a investigar en silencio. Descubrí que Elena había perdido un papel importante meses atrás, la protagonista de una obra que finalmente fue para una actriz más joven. El director había elegido frescura sobre experiencia. Ella nunca lo mencionó en familia. Pero en sus redes privadas, a las que accedí con una cuenta falsa, había publicado stories borrados rápidamente, fotos de la actriz ganadora con comentarios ácidos. Emojis de cuchillos. Lucía había ganado el papel principal en la obra infantil del colegio. La misma obra que Elena había dirigido años atrás como voluntaria. Y que ahora dirigía una exalumna suya. El paralelismo era demasiado perfecto. No era una broma. Era envidia pura. Disfrazada de autoridad adulta. No actué todavía. Me limité a observar cómo Elena reconstruía su narrativa, en las reuniones familiares hablaba de un impulso creativo malentendido. De lo mucho que quería ayudar a Lucía a meterse en el personaje. Mi madre asentía.
aliviada de que no hubiera pelea. Mi padre cambiaba de tema. Yo guardaba cada palabra. Cada gesto. Cada mentira. Y mientras tanto, en la intimidad de mi cabeza, una voz nueva iba tomando fuerza: si el mundo premiaba a quienes sonreían mientras apuñalaban por la espalda, entonces yo también aprendería a sonreír. Lucía empezó a usar gorras todo el tiempo. En casa. En el colegio. Incluso para dormir. Una tarde la encontré delante del espejo, tocándose la cabeza con dedos temblorosos. ¿Volverá a crecer igual?, preguntó. Le dije que sí. Que el pelo siempre vuelve. Pero ella no me creyó del todo, lo vi en sus ojos. Yo seguía yendo a trabajar, traducciones técnicas del inglés al español. Desde casa, pero cada hora libre la dedicaba a Elena. Creé un documento encriptado en mi ordenador, capturas de pantalla. Audios de conversaciones grabados con el móvil escondido. Correos que intercepté gracias a una contraseña vieja que ella nunca cambió. Descubrí que Elena había mentido en algo más grande. Llevaba meses diciendo que la productora para la que trabajaba estaba a punto de cerrar un contrato millonario con una plataforma de streaming. En realidad, el proyecto estaba en peligro porque ella había inflado presupuestos y ocultado facturas falsas para quedarse con comisiones. Lo supe porque una de las contables, harta de sus maniobras, había empezado a mandarle correos furiosos que Elena borraba rápidamente. Guardé todo. Una noche, después de acostar a Lucía, me senté con una copa de vino y releí el chat del colegio donde las madres comentaban el incidente. Algunas defendían a Elena: es familia. Seguro que no hubo mala intención. Otras callaban. Ninguna pedía justicia. Me di cuenta de que en nuestro círculo, clase media alta madrileña, colegios concertados, cenas de Navidad con brindis hipócritas, la imagen lo era todo. Romperla era peor que cualquier daño real. Así que decidí no romperla todavía. Decidí usarla. Empecé a alimentar la narrativa de Elena, pero con pequeñas grietas invisibles. En las comidas familiares alababa su talento directivo. Mencionaba casualmente lo arriesgado que era trabajar con presupuestos tan altos. Ella se inflaba de orgullo y hablaba más de la cuenta. Yo grababa. Lucía, mientras tanto, se hundía. Dejó el teatro. La profesora me llamó preocupada: tiene talento, pero dice que ya no quiere subirse a un escenario. Sentí una rabia tan limpia que casi me asustó. Pero la guardé. Como quien guarda un cuchillo afilado en un cajón. Una tarde Elena vino a casa sin avisar. Trajo un regalo para Lucía, un sombrero caro, de marca. Lucía lo miró. Lo dejó sobre la mesa y se fue a su cuarto sin decir gracias. Elena se quedó descolocada un segundo. Luego rió. Está en esa edad, dijo. Yo asentí. Claro. Todo pasa. Cuando se fue, tiré el sombrero a la basura. Empecé a planificar el primer movimiento real. No sería violento. No sería escandaloso. Sería quirúrgico. Contacté anónimamente con la contable que había discutido con Elena. Le mandé un correo desde una cuenta recién creada, ofreciéndole información que podría interesarle sobre irregularidades en la productora. No firmé. Solo adjunté una captura parcial de una factura inflada. Ella respondió rápido: ¿quién es usted? No contesté. Dejé que la semilla germinara. Al mismo tiempo, empecé a hablar con la directora del colegio. No para quejarme, eso ya lo había hecho y no sirvió, sino para agradecer la discreción con la que habían manejado el tema. Le mencioné, de pasada,
Lo frágil que estaba Lucía emocionalmente. Que quizá necesitara apoyo psicológico. La directora tomó nota. Elena, como voluntaria ocasional, seguía entrando al colegio. Pronto alguien le sugeriría que se mantuviera alejada por el bien de la niña. Pequeños ajustes. Nada que pudiera rastrearse hasta mí. Pero cada noche, cuando apagaba la luz, la duda llegaba. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si Elena realmente había creído que era una broma? ¿Y si yo estaba convirtiéndome en alguien peor que ella? La respuesta siempre era la misma, la imagen de Lucía tocándose la cabeza rapada delante del espejo. Eso bastaba para seguir. Y así, paso a paso, empecé a mover las piezas que nadie veía. La contable mordió el anzuelo. 2 semanas después recibí un correo suyo, había presentado una denuncia interna en la productora. Elena empezó a ponerse nerviosa. La noté en las comidas familiares, hablaba más rápido. Reía más fuerte. Miraba el móvil cada 2 minutos. Yo fingía preocupación. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntaba con voz suave. Ella respondía con evasivas. Pero sus ojos delataban el pánico. Lucía empezó terapia. La psicóloga me dijo. Después de la 3ª sesión, presenta síntomas claros de humillación pública y pérdida de autoestima. ¿Necesita tiempo? Le pregunté si recomendaba limitar el contacto con la persona que causó el daño. Ella asintió. Llevé el informe al colegio. ¿La directora? Esta vez. Citó formalmente a Elena y le prohibió la entrada durante 1 año. Elena me llamó furiosa. Esto es por lo del pelo, han pasado meses. Le dije que no tenía nada que ver conmigo. Que era decisión del centro. Colgué. Ella no volvió a llamar. En la productora las cosas se complicaron. El socio principal pidió una auditoría externa. Elena intentó culpar a la contable. Pero las pruebas, algunas de las cuales yo había filtrado anónimamente, apuntaban directamente a ella. La suspendieron de empleo y sueldo. Vino a casa una tarde. Sin avisar. Con los ojos rojos. Necesito que hables con mamá y papá. Están disgustados conmigo. Me senté frente a ella. ¿Por qué estarían disgustados?, pregunté con calma. Ella explotó, porque alguien ha estado mandando mierda anónima, esto es por venganza. Lo sé. Por primera vez dudé de verdad. Vi en su cara el miedo real. El mismo que había visto en Lucía. Sentí una náusea física. ¿Era esto justicia o solo otro acto de crueldad? Pero entonces recordó. Casi gritando, Lucía exageró todo, solo fue una broma de mal gusto. Y algo dentro de mí se apagó definitivamente. No más dudas. ¿Elena? Dije con voz helada. Tú misma lo has dicho. Todo pasa. Me levanté y abrí la puerta. Ella salió sin despedirse. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 4 de la mañana y borré el documento con todas las pruebas. Luego lo recuperé de la papelera. Lo miré durante 1 hora. Al final lo dejé donde estaba. Al día siguiente envié el paquete definitivo, un pendrive anónimo al socio principal de la productora. Con todas las facturas falsas. Correos internos y grabaciones de Elena presumiendo de sus comisiones creativas. Incluí una nota mecanografiada, por el bien de la empresa. 2 días después la despidieron. Cuando mi madre me llamó llorando. Diciendo que Elena estaba destrozada. Que no entendía cómo había llegado a esto. Le dije que lo sentía mucho. Colgué y vomité en el baño. Lucía. Por primera vez en meses. Sonrió al ver una foto suya con pelo corto en una revista del colegio.
Habían elegido su imagen para un artículo sobre superar adversidades. No sabía que yo había sugerido la idea a la redactora. Me miré en el espejo y no reconocí del todo a la mujer que me devolvía la mirada. Había cruzado un punto sin retorno. Y lo peor era que no quería volver. Elena se hundió rápido. Perdió el trabajo. El novio la dejó. Los amigos de siempre empezaron a distanciarse. En las comidas familiares ya no venía. Mi madre suspiraba y decía que algo habría hecho. Yo asentía. Lucía volvió al teatro. Consiguió un papel pequeño en una obra profesional infantil. La vi ensayar y... por primera vez. La vi feliz de verdad. Me abrazó después del estreno y susurró, «Gracias. Mamá». No sabía por qué me lo agradecía. Pero el abrazo me quemó. Porque yo ya no era la misma. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que Elena venía a casa con la cabeza rapada y me preguntaba por qué. Me despertaba sudando. Con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Una tarde la vi por casualidad en el Corte Inglés. Estaba más delgada. Con el pelo teñido de un rubio barato. Empujando un carrito casi vacío. Nuestras miradas se cruzaron. Ella apartó la vista primero. Yo no sentí triunfo. Sentí vacío. Intenté retomar mi vida normal. Trabajaba más. Llevaba a Lucía a clases de natación. Cocinaba las recetas de siempre. Pero todo sabía a cartón. Una noche. Después de una copa de más. Busqué su perfil en LinkedIn. Había puesto en búsqueda activa de oportunidades. Tenía 3 recomendaciones. Todas antiguas. Escribí un mensaje desde una cuenta falsa ofreciéndole un puesto que no existía. En otra ciudad. Luego lo borré sin enviar. Me di cuenta de que el odio se había convertido en hábito. Ya no era por Lucía. Era por mí. Intenté parar. De verdad. Borré el documento. Cerré las cuentas falsas. Dejé de seguir las noticias sobre la productora. Pero el daño ya estaba hecho. Elena había tocado fondo. Un domingo mi madre me llamó histérica. Elena había intentado quitarse la vida con pastillas. Estaba en el hospital. Corrí hasta allí. La vi en la habitación. Pálida. Con suero en el brazo. Me miró y no dijo nada. Yo tampoco. Me senté a su lado. Después de una hora susurró, «Lo siento». No especificó por qué. Yo asentí. Salí al pasillo y lloré como no había llorado desde el día de la foto. Cuando volví a casa. Lucía me preguntó si tía Elena estaría bien. Le dije que sí. Ella asintió y siguió haciendo deberes. Esa noche borré todo de verdad. El documento. Las cuentas. Los correos. Quemé el pendrive en el fregadero. Pensé que había terminado. Pero 2 semanas después recibí un sobre sin remitente. Dentro. Una foto, yo. Meses atrás. Saliendo de una copistería donde había imprimido las facturas falsas. En el reverso. Con letra de Elena, ¿ahora estamos en paz? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era el final. Era otro comienzo. No denuncié el sobre. Lo guardé en el mismo cajón donde antes guardaba las pruebas contra ella. Empecé a mirar por encima del hombro. Elena salió del hospital y se mudó a casa de mis padres. No me hablaba. Yo tampoco la buscaba. Lucía florecía. Sacaba notables. Tenía amigos nuevos. El pelo le llegaba ya a los hombros. Una tarde me dijo, «Mamá. ¿Por qué ya no viene tía Elena?»
Le dije que los adultos a veces se enfadan por tonterías. Ella se encogió de hombros y cambió de tema. Yo no podía cambiar de tema. Empecé terapia. La psicóloga me preguntó por qué sentía tanta culpa si había protegido a mi hija. No supe responder. Le hablé de venganza. De silencio. De cómo una cosa había llevado a la otra. Ella escuchaba sin juzgar. Una noche soñé que Elena y yo estábamos en el patio del colegio. Las dos con la cabeza rapada. Mirándonos sin hablar. Me desperté temblando. Decidí enfrentarla. Fui a casa de mis padres un domingo. Cuando sabía que estaría sola con ella. Mi madre había salido a misa. Elena estaba en la cocina. Preparando café. Me miró sorprendida. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. Dije. Nos sentamos frente a frente. Le conté todo. Absolutamente todo. Las filtraciones. Los correos anónimos. El pendrive. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé. Preguntó, ¿te sientes mejor ahora? No respondí. Yo también lo hice todo mal. Dijo. Pero tú lo hiciste peor. Se levantó y sacó el sobre del cajón. Lo puso sobre la mesa. Quémalo si quieres. O guárdalo. Me da igual. Salí de allí sin decir adiós. Esa noche quemé la foto. Las cenizas cayeron en el fregadero como nieve negra. Pensé que esa sería la última vez. Pero no lo fue. Un año después. Elena encontró trabajo en Valencia. En una productora pequeña. No volvió por Madrid. Mis padres la visitaban de vez en cuando. Nunca preguntaban por mí. Lucía cumplió 14 años. Le creció el pelo largo y fuerte. Ganó el premio a Mejor Actriz Juvenil en un festival escolar. Subió al escenario sin gorra. Sin miedo. La aplaudieron de pie. Yo lloré en la última fila. Después de la función. Una madre se acercó, tu hija es increíble. Lástima lo que pasó hace años con la tía. ¿No? Sonreí y dije que todo quedaba en familia. Esa noche. Sola en casa. Abrí una botella de vino y brindé en silencio. Por Lucía. Por Elena. Por mí. Y me hice la pregunta que ya no podía evitar. ¿Valió la pena? No tengo respuesta. Solo sé que nadie volvió a ser el mismo. Y que el silencio. Al final. Siempre cobra su precio.